Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este 31º seminario sobre la enseñanza de lenguas extranjeras y para abrir este evento, la doctora Olivia Concepción Díaz Pérez, jefa del Departamento de Lenguas Modernas, nos dará unas palabras. Buenos días, tengan todos ustedes. Voy a ser súper breve porque tenemos realmente muy poco tiempo y estoy segura que ustedes están esperando a nuestros ponentes. Yo quisiera agradecer a todos ustedes, a los que nos acompañan, colegas del departamento, de otras universidades y también a los ponentes, que me atrevo a decir en esta ocasión son de casa, son grandes amigos. Mil gracias a Catarina, a Patricia, a Alejandro, a Rubén y a Lina por esta posibilidad de enfrentarnos a algo que nos dimos cuenta al momento de preparar el evento, de lo que nos hace falta en cuanto a todo lo que tiene que ver con la lengua árabe, la cultura árabe en la Universidad de Guadalajara. Quisiera creer que de aquí tendremos un reto para la maestra Cintia Mesa con la enseñanza del árabe en el Centro de Lenguas Extranjeras. Nos daría muchísimo gusto, pero bueno, no me quiero extender. Mil gracias a todos. Les deseo una excelente jornada y de nuevo mil gracias a nuestros amigos ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Olivia Díaz, jefa del Departamento de Lenguas Modernas. Y bueno, me sumo a sus palabras de bienvenida para todas ustedes, para todos ustedes. Y pues bueno, como hemos visto ya tal vez en el tríptico que tienen ustedes, este seminario está dedicado al mundo árabe, ¿no? El mundo árabe, que está conformado por numerosas y muy variadas culturas que se extienden desde el Océano Atlántico hasta el Índico y pasa por las costas del Mediterráneo y Oriente Medio. También comprende regiones como la península arábiga, la antigua Mesopotamia y el Cuerno de África, entre otras. Con esta extensión, pues no es de extrañar que las situaciones de contacto en el sentido sociolingüístico hayan dejado huellas en otras culturas como las europeas a lo largo de la historia. Después de tantos siglos de contacto, estas huellas emergen hoy tanto a nivel lingüístico como cultural. Una prueba de ello son las más de 1000 palabras de origen árabe que se usan en el español contemporáneo. Con este panorama, pues bien vale la pena hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué lugar ocupan las culturas árabes en la enseñanza de lenguas europeas a cuya construcción contribuyeron? ¿De qué manera en un contexto de enseñanza-aprendizaje mexicano se habla de lo árabe en las clases de lengua extranjera? ¿Qué presencia tienen el mundo árabe y sus culturas en los países europeos cuyas lenguas se enseñan en México? En suma, ¿qué sabemos las y los docentes de lenguas extranjeras del mundo árabe? A través de las ponencias de hoy encontraremos respuestas a algunas de estas preguntas. Sin más, me permito presentar a nuestra primera ponente, la doctora Fleckenstein, cuya ponencia titulada La variedad de la enseñanza del idioma árabe en Alemania, ¿qué se puede derivar para la enseñanza de idiomas en México? La doctora Fleckenstein trabaja en el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAD desde 2009, de junio de 2009, y desde junio de 2019 dirige la oficina regional del DAD México, Centroamérica y el Caribe en la Ciudad de México. Anteriormente fue directora del Departamento de Programas de Beca para África del Norte y Medio Oriente desde 2006 hasta 2019. Además, trabajó para el DAD en Afganistán de 2014 a 2016 como asesora en un proyecto conjunto llamado Educación Científica sobre Minería en Afganistán. Antes de este nombramiento, trabajó como responsable de los programas del DAD en Pakistán, para Pakistán en Bonn. Su formación académica es de estudios religiosos e islámicos en la Universidad de Erfurt y la Universidad de Exeter en Reino Unido. Obtuvo su doctorado con el tema Continuidad y Cambio en la Educación Islámica para Mujeres en Pakistán, con estancias de investigación de campo en India y Pakistán. Doctora Fleckenstein, adelante, bienvenida. Muy buenos días a todos y todas y muchas gracias por la amable invitación. Es un placer estar aquí.
Y bueno, y ahora les voy a presentar un poco el ámbito de la enseñanza del idioma árabe en Alemania. Yo soy de Alemania y bueno, yo estudié ciencias religiosas y ciencias islámicas, pero árabe no era mi enfoque, pero tuve mis semestres, pero ahora vamos a ver porque está un poco difícil aprender ese idioma tan bonito. Y bueno, empezamos. Empezamos con unas preguntas. ¿En cuántos países piensan que se habla árabe como idioma principal? ¿Qué piensan? ¿40? ¿20? ¿30? Bueno, en total hablamos de 25 países en los cuales se habla árabe. Y bueno, y aquí pueden leer dónde es todo el mundo árabe, desde Marruecos hasta Irak y todo el Golfo. Y también, bueno, árabe representa, ese es un idioma de las Naciones Unidas. Y en general lo que se enseña en las clases, en primer lugar, es el árabe estándar al-Fusha. Bueno, y aquí es la próxima pregunta. ¿Cuántas personas piensan que en el mundo que hablan árabe? ¿No? ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas? ¿Quién ofrece más? ¿Cuántos? 100 millones, ok. 300, ahora vamos a ver. Sí, son 313 millones que hablan árabe con lengua materna y 424 millones con segunda lengua de árabe. Entonces hay bastante gente en el mundo y en el número total de idiomas del mundo es en el lugar número 5. Y entonces, ¿qué piensan? ¿Cuántos dialectos hay? ¿15? ¿Quién ofrece más? ¿Con cuántos? Ay. Bueno, entonces, ¿no? Los lingüistas hablan o distinguen entre casi 30 dialectos árabes que se hablan activamente en todo el mundo, ¿no? En la actualidad. Y en este sentido hay también, ahora siempre se hace una diferencia geográfica en este sentido. Y bueno, y en la próxima ponencia vamos a escuchar un poco más sobre el dialecto en Argelia, pero eso es un grupo de dialectos de África del Norte, menos Egipto. Egipto es un caso especial. Se produjo varias películas, literatura, etcétera, y tiene un dialecto muy especial. Y en total, por ejemplo, series como Game of Thrones está en árabe en el dialecto egipto, ¿no? Toda la producción de películas todavía se lleva a cabo en este país. También otro tipo de dialectos hay en la Levante, esos son los países de Jordania, Siria, Líbano. Y bueno, y también acá hay muchas películas que están producidas acá, también ahora sí están abriendo Netflix, hay varias series, ¿no? de árabes de esa región y también del Golfo, especialmente de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, también eso es una parte de dialectos del Golfo. Pero en total, todavía entre esos grupos, ¿no? hay varias variaciones del árabe. El árabe que ya les hablé, que se enseña en las clases cuando empiezas a aprender la lengua escrita, ese es al-Fusha, el árabe estándar moderno. Pero el clásico árabe, esa es la lengua del Corán,
que también está enseñado muchas veces en varias partes del mundo, también en los países árabes, y esa es una tradición de que se acuerda del Corán, que se memoriza todo, y ese es el árabe clásico, que bueno, ya no se habla, o ese es más o menos el árabe escrito. Y bueno, y así un poco para sepan un poco cómo se lo hace en Alemania en las universidades. Los que nos conocen como DAD siempre tenemos nuestro mapa de las universidades en total en Alemania, y en 108 universidades, esas son las universidades clásicas, entre ellos hay 14 universidades en donde hay esas carreras que se dedican solamente al estudios árabes, es decir, ese es un acercamiento filológico en donde se empieza con, ¿no?, el alfabeto, muchas palabras, y eso es muy interesante porque cuando yo estudié en mi primer semestre no aprendimos ni un verbo. Y eso fue muy curioso porque, no nos acercamos a los verbos para formar oraciones, etcétera, etcétera, pero eso es posible, ¿no? Como yo diría en español, yo soy Catarina, solo digo Ana Catarina, yo Catarina. Bueno, así es. Y así funcionan varias oraciones, y muy interesante, después de un semestre ya se pudo entender, las noticias, por ejemplo, de Al Jazeera. Y eso fue muy, muy interesante, que tan rápido se puede acercar a un idioma que parece muy difícil al principio. Pero siempre el diablo está en los detalles, y si alguien no se hable activamente y no se va a un país, porque cada país tiene su distinto dialecto, es muy difícil conversar con la gente. Pero eso se hace, y también en varias universidades hay varios enfoques. Por ejemplo, en la Universidad de Bayreuth hay un enfoque muy concentrado en países de África, y se puede aprender los dialectos de esos países. En Heidelberg, por ejemplo, ¿no?, tienen un enfoque en la Levante y Siria, ese es un dialecto especial que se puede aprender acá. En Tübingen, Túnez es muy, muy, muy popular. Y así es de las 14 universidades de los estudios árabes, ¿no?, se puede seleccionar un enfoque, un país, una región que sería de mayor interés. Entonces, también el árabe en 21 universidades de Alemania hay que aprender árabe dentro de los estudios islámicos. Y eso, hay que hacer una pequeña diferencia. Eso no se trata de teología. También surgieron varias carreras ahora por la migración de varios países árabes a Alemania en cuanto a la teología, pero los estudios islámicos son un poco diferentes. Eso se trata más de historia, antropología, estudios culturales, etc. Y eso se puede estudiar en 21 universidades, también con varios enfoques. En mi caso, por ejemplo, mi enfoque era Asia del Sur, la India y Pakistán. Y aparte de eso, esa es una tendencia ahora que podíamos observar, en mi caso desde el 11 de septiembre, que hay un crecimiento de los estudiantes que no solo se metan en cursos de estudios árabes o estudios islámicos, pero también en varios centros de idiomas en Alemania existen cursos de árabe. Lamentablemente no tengo cifras de cuántos cursos estamos hablando, pero siguen creciendo. Y el interés también. También existen varios cursos en institutos privados, y algo que surgió hace, no sé, unos 5, 7 años, ¿no?, debido a la migración a Alemania, es la discusión sobre árabe en escuelas.
Y eso no solo es para los alemanes, para que puedan conversar con sus amigos migrantes, pero también de los migrantes, ¿no? De esa comunidad, porque muchos, ¿no? Vienen de sus países, ¿no? Dejaron en su escuela, solo hablan su propio dialecto, que no es un árabe escrito, y entonces esa es también una forma de cultivación, y en pocas secundarias ya existe esa oportunidad de estudiar árabe ya dentro de las escuelas. Y bueno, y un poco de la historia, esos estudios árabes y estudios islámicos, bueno, los dos son, bueno, un poco offshoots del orientalismo, ¿no? Estudios generales sobre el Oriente, que también tiene sus orígenes en Francia, en Inglaterra, en donde, bueno, hubo mucho colonialismo en varios países del mundo árabe. Y entonces este orientalismo también ha sido un poco complicado por la construcción de algo diferente, un poco del conocimiento, creando discursos que a veces eran, no sé, muy en favor de la población árabe. Entonces, y en Alemania, el año 1885, se formó la Sociedad Oriental Alemana, o en alemán Deutsch-Morgenländische Gesellschaft, DMG. Esa es la sociedad que se trata de la enseñanza del idioma árabe, pero también la transcripción de las letras. Si alguien escribe en Alemania una tesis y usa palabras árabes, hay que, bueno, referirse a esa organización para hacer todo correcto en este sentido. Y también mantienen una lista con todas las universidades en donde se puede estudiar estudios islámicos o estudios árabes. También el grupo de trabajo alemán sobre el Medio Oriente, DAVO, Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient, bueno, ofrece siempre un panorama de las conferencias, de convocatorias, de puestos, etcétera, del mundo árabe o del mundo islámico en general. Eso es muy interesante ver de qué discursos se trata, y eso cubre casi todo el mundo en cuanto a sus actividades de los estudios sobre el mundo árabe. Y entonces también un portal en línea que también, y todas esas páginas, no solo en alemán, también están disponibles en inglés. Se llama Kantara, y ese es un portal en línea que promueve el diálogo con el mundo islámico, con varios artículos de varios investigadores, periodistas, etc. Es muy interesante y vale mucho la pena ver un poco para recibir más conocimiento sobre esa cultura. Y por supuesto, como yo soy representante del DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, también tenemos una plataforma que se llama myguide.de, en donde se puede buscar todas las carreras, no solo las carreras en cuanto al mundo árabe, pero ¿no? de todos los estudios, y también allá se consigue toda la información. Si alguien tal vez tendría interés en conseguir con una carrera en Alemania sobre el mundo árabe. Bueno, entonces, ¿por qué árabe? Yo creo que es obvio porque ya dijimos que el árabe como idioma extranjero está muy solicitado. El árabe se habla en muchos países, ayuda para entender el Islam al profundo, para destacarse un poco de los estereotipos que todavía existen, y crea una conexión con una muy rica historia y una civilización diferente. Y obviamente, ¿no? Aprendiendo árabe se entiende mucho mejor toda la cultura y todas las cosas que están pasando en esa parte del mundo. Y ahora para Alemania, especialmente los Emiratos Árabes Unidos, es el primer socio económico en toda la región para Alemania, y en este sentido ahora no hay mucha gente que está buscando clases en árabe, institutos privados o donde sea, para fortalecer las relaciones económicas, ¿no? entre ambos países. Y
un poco también explicando por qué árabe es tan popular en Alemania. Obviamente, en el mundo después del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Todo el mundo se enfocó a esa parte pensando por qué no pueden personas así, con una formación buena, llevar a cabo ataques tan horribles y qué está pasando en toda esa parte del mundo. En este sentido, yo ya tuve un año de mis estudios y de repente tuve varios compañeros que también se metieron en esos cursos y fue muy difícil encontrar un lugar en un clase de árabe. También, ¿no? Exactamente 10 años después, la primavera árabe causó que muchas personas que vinieron también, ¿no? Por cosas migratorias a Alemania, muchos con historias de países del Magreb, del norte de África, otros países que también metieron en clases de árabe en Alemania para entender mejor a su propia cultura. Y ellos también, porque en sus familias hablan sus dialectos y no aprendieron árabe como estándar. Y eso también, en esos cursos es una audiencia muy mezclada de personas de varios países. Obviamente hablamos de la migración, que también, lo que expliqué, causó, ¿no? mucho interés en entenderlo. También a veces se ofreció cursos para staff de universidades, para los refugiados que vinieron de países como Siria, para entenderles mejor. Y también, obviamente, nuevos mercados. Ahora el tema de energías renovables en los Emiratos es muy importante y en este sentido ese es un socio muy estratégico para Alemania. Y en general todos los acontecimientos políticos y Alemania por su historia de la Segunda Guerra, el Holocausto, tiene un rol especial en cuanto al conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo. Eso también, ¿no? Causa mucho interés en entender más a la cultura árabe. Y en general, no voy a hablar de nuevas crisis, guerras, etcétera. Eso siempre es lamentablemente muy triste que eso es un incentivo para aprender algo diferente. Pero en general eso es también de los alemanes un interés muy profundo en culturas diferentes. También como representante del DAAD tengo que, mencionar solamente en muy pocas palabras de lo que hacemos después del 11 de septiembre. Establecemos un diálogo con el mundo islámico para fortalecer las cooperaciones científicas. Después de la primavera árabe empezamos con asociaciones para la transformación y salieron varios proyectos entre universidades de Alemania y de países del Magreb y también de la Levante. Y llevamos a cabo varios programas cofinanciados con países como Omán, Arabia Saudita y Egipto. Ofrecemos varias becas dentro de la región para los que no pueden directamente ir a Alemania. Eso lo hacemos en Jordania y varios programas especiales para Siria. Leadership for Syria era un programa muy importante con más de 5,000 solicitudes que solicitaron una beca para estudiar en Alemania y escapar la guerra. Entonces también para los alemanes ofrecemos cursos intensivos de árabe en Jordania. Y a través del DAAD fundimos dos universidades binacionales en Jordania y en Cairo. Y y damos capacitaciones al staff de universidades, etcétera, etcétera. Y el último programa que les voy a mencionar es el programa Hilidomin para estudiantes perseguidos en todo el mundo, pero la mayoría proviene de países como Siria, Afganistán, por el momento. Entonces, pero árabe en México, sí. Obviamente en la arquitectura,
¿Quién sabe dónde está eso? ¿Dónde? No le escuché. Así es, en Cholula, así es la capilla de naturales. Y así también, yo creo que esa es la única iglesia que tiene esa arquitectura en toda Latinoamérica, como en el estilo de la mezquita en Córdoba. Y obviamente la comida, tacos al pastor, tacos árabes, tienen esa influencia por la migración a México, obviamente a través de los españoles, después de la Reconquista, el año 1492, y después a los finales del siglo XIX también hubo una migración muy fuerte de países de la Levante, en especial de Líbano, eso también por causas económicas, se abrió el canal de Suez y bueno, y otros perdieron su negocio, como bueno, el mundo se está moviendo así. Bueno, y solo para que lo sepan, hicimos una pequeña investigación de los institutos y de los cursos que existen en México del idioma árabe. Y ahora en la educación superior hablamos de la ENALT en la UNAM, en la Anáhuac Mayap en Yucatán y en el Colegio de México y en la Universidad de Sonora. Y también hay varios cursos, escuelas de idioma árabe privada. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco muchísimo por su atención. Y aquí estoy para sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Fleckenstein. Vamos a dejar las preguntas al final de todas las exposiciones para avanzar en el tiempo y que no nos coma esto, ¿sí? Bueno, nuestra siguiente ponente es la maestra Lourdes Patricia Íñiguez Torres, con la conferencia titulada Coexistencia entre los idiomas francés, árabe, árabe magrebí y tamazight en Argelia. Es candidata a doctora en estudios sobre Asia y África, con especialidad en el Medio Oriente por el Colegio de México. Hizo una maestría en estudios sobre Asia y África, con especialidad en Medio Oriente y el Norte de África por el Colegio de México también. Es profesora de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Estudios Internacionales. Fue becaria del programa de las diásporas del Consejo para el Desarrollo de la Investigación Social en África, con sede en Senegal, con la investigación de diáspora argelina y tunecina en Francia. Dirigió el grupo de estudios sobre África y Medio Oriente con estudiantes de la licenciatura en estudios internacionales. Asimismo, coordinó el proyecto de taller de cultura México-Latinoamericana para niños en los campamentos de refugiados saharauis a realizarse en el marco del anterior grupo de estudio. Las principales áreas de investigación están relacionadas con los estudios poscoloniales, la geopolítica crítica y la antropología política, como por ejemplo recursos energéticos y narraciones hegemónicas y alternativas de nación en Argelia y Brasil. Pues le damos la más cordial bienvenida. Maestra, adelante. Buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme, les agradezco muchísimo, es una oportunidad para mí de hablar de un tema que me apasiona y que hasta hace muy poco tiempo empecé a realmente estructurar. Como ustedes ven al título de mi ponencia le puse coexistencia de los idiomas francés, árabe, le cambié el título a Darija argelino, que es la variante argelina del árabe magrebí, y tamazight en Argelia. Argelia, como ustedes pueden ver, está en el norte de África, justo enfrente de Francia. Es parte de la zona del Magreb o el occidente del mundo árabe musulmán. Los temas que voy a tratar son 5. Lo que quisiera empezar es con el francés como idioma nacional o no en Argelia. Y de ahí iré derivando los debates entre lo que es el francés, el árabe, el tamazight, el árabe dialectal o el darija magrebí, y a lo que quiero llegar es a un debate que normalmente, no sé si alcance por el tiempo, pero a lo que quiero llegar es a mencionar un debate que existe sobre si todos estos idiomas están acarreando diferentes proyectos de nación para Argelia
o si, como dice Marat, lo que son es diferentes maneras de vivir y de expresar la argelinidad. Entonces vamos a comenzar. Voy a hablar, mi primer punto será sobre el francés y la pregunta sobre su idioma como idioma nacional de Argelia. ¿Qué más? Va a ser un recorrido muy rápido porque por lo extenso que escogí, o por lo extenso del tema que escogí, o de las temáticas que escogí, hace que entonces nada más alcances a ver una visión muy general. Hay una ponencia dentro de dos ponencias que les dará un poco más de profundidad sobre la temática del francés en Argelia, entonces espero que esa ponencia alcance a cubrir los espacios que yo voy a dejar o los vacíos que voy a dejar de mencionar. La problemática sobre el francés como idioma nacional o no es por su origen colonial. Argelia fue colonizada por Francia en 1830. Eso es un problema porque no hago la exposición originalmente con PowerPoint y eso hace que cuando lo abres con PowerPoint se pierde. Inmediatamente después de la conquista de Argelia en 1832 comienzan las resistencias con un héroe nacional ahora que se llama Abdulkader, que es la persona que ustedes tienen en el centro, o es la imagen representativa de ese héroe nacional, Abdulkader. Ese personaje pudo hacer una negociación cuando se estaba dando la conquista de Argelia para lograr una independencia de 2/3 partes del territorio entre 1837 y 1847. En realidad, esa independencia de ese pedazo sería solamente corto, 10 años, porque después Francia seguiría avanzando y terminaría con esa independencia temporal argelina. El periodo colonial de Argelia se organiza generalmente en 3 periodos. El último sería el más importante para mí porque es el que marca dónde se estructura la colonización en Argelia, que no se consideró a partir de entonces una colonia, sino 3 provincias oficiales de Francia, es decir, se consideró como parte integrante de Francia, no un sistema colonial. Sin embargo, eso no impidió que se hiciera una diferencia entre lo que son los habitantes argelinos y los habitantes de origen europeo que consiguieron la ciudadanía francesa. Además de eso, se dio una separación entre los árabes argelinos, es decir, los que eran de religión judía y los que eran de religión musulmana. A los judíos en 1870 se les dio la nacionalidad francesa. Hablé de la colonización porque a final de cuentas a partir de ahí es donde empieza la introducción del francés en Argelia y también porque a partir de ahí es que se genera la discusión sobre si el francés es un idioma nacional o es un idioma colonial en Argelia. Pero para que se supieran que existía antes en Argelia, bueno, Argelia era parte oficialmente del Imperio Otomano con la regencia de Argel. Y en esa regencia de Argel, que de hecho, en cuanto al gobierno, funcionaba de manera casi independiente, aunque oficialmente pertenecía a este imperio otomano. En ese imperio existieron 3 idiomas oficiales, el turco, el árabe y el persa. El árabe entonces continuó como siendo uno de los idiomas cultos en Argelia. El árabe se había introducido después de la llegada del Islam en Argelia por el siglo VII y continuó a partir de entonces siendo el idioma culto, conviviendo con el idioma diario de los argelinos, pero sería el idioma de estudio, tanto por el Islam como también como para la escritura o producción científica. Y es así entonces como la discusión del francés como idioma argelino o no se mezcla inmediatamente con el árabe, por la presencia desde antes ya del árabe estándar. Decíamos entonces que Argelia fue constitutivamente provincia integrante del territorio francés, a pesar de estar fuera de él. En cuanto al idioma, lo que empezamos a ver es cómo Francia, con el paso del tiempo, mientras fue organizando la colonia, fue tratando de imponer el francés como el idioma en Argelia. Para eso tomó algunas medidas, como la destrucción de las escuelas que ya existían en Argelia para el aprendizaje del árabe y diferentes dificultades que les fue haciendo a las escuelas también rurales
principalmente relacionadas con el Islam, pero que enseñaban el árabe para seguir con ese aprendizaje del árabe. Y por tanto fue destruyendo, digamos, las escuelas que enseñaban el árabe estándar o Fusha. Déjenme bajo. Después asumió el proyecto de asimilación, que lo que buscaba a largo plazo es argelinos en franceses completos. Para eso tenían que integrar, por supuesto, la civilización francesa y eliminar la parte musulmana de la legislación. En cuanto al idioma, entonces empieza a establecer diferentes escuelas del francés con su ley de alfabetización universal. El problema es que, como ustedes pueden ver, en realidad, la introducción del francés a los argelinos en realidad fue muy lenta. Si estamos hablando que en 1880 y tantos, unos años después de la ley, apenas había un 2% de estudiantes argelinos en escuelas francesas. Pasan los años y ven en 1945, justo terminando la Segunda Guerra Mundial, ese porcentaje aún era muy bajito. Eso se da en la enseñanza básica. Podemos imaginar que en lo que va subiendo a la escuela secundaria, la escuela preparatoria, eso todavía es más pequeño. Perdón. Entonces, justo antes entonces de la Guerra de Independencia, como ustedes pueden ver, había menos de 1000 personas que tenían universidad o que estaban cursando en ese momento la universidad en francés, sea en Argelia o sea en Francia. Y se calcula que al momento de la independencia, la élite, digamos, formada en francés, que estaba alfabetizada, no era más de unos 50,000 personas, de 8 millones de argelinos. Quiere decir que en realidad la introducción del francés a los argelinos en realidad es nada más en una élite, y una élite relativamente pequeña. Por supuesto que eso tiene como resultado, o es obvio entender, cómo la resistencia para la pertenencia a Francia continuó después de ese momentito del estado de Abdelkader que les mencionaba hace un momento. Empezó una resistencia a principios del siglo XX que curiosamente, cuando empieza la resistencia, en realidad muchos de estos manifestantes no buscaban en realidad separarse de Francia, sino más bien eliminar un montón de medidas, tanto lingüísticas como principalmente legales, que impedían el que los argelinos fueran considerados completamente ciudadanos de Francia. Como en realidad los logros que tuvieron esos movimientos fueron muy pocos, eso llevaría a final de cuentas a una resistencia también nacionalista, ahora sí, es decir, que buscaba la independencia. El principal o el primero de los movimientos que realmente buscaba la independencia es en los años 20 del siglo XX, con Messali Hash, un personaje que organizó un partido, la Estrella Nacional Africana. Le prohíben ese partido, después hace otro, se lo prohíben, hace otro, etcétera, ¿no? Y así va, digamos, desde los años 20 resistiendo a esa pertenencia a Francia. Por supuesto que entonces eso hace que después de la Segunda Guerra Mundial ese movimiento se cobre mucho más fuerza. Sin embargo, en realidad el movimiento de independencia lo hace un movimiento que se deriva del de Messali Hash, con muchos jóvenes que se separaron de Messali Hash y que formaron lo que sería el Frente Nacional de Liberación, que llevaría a la independencia con la lucha de 1954 a 1962. Con Ben Bella, que sería el primer presidente oficial de Argelia. Eso, si estamos hablando de una lucha anticolonial, por supuesto que el idioma se mezcla en lo que es esa lucha por los idiomas. Durante la lucha por la independencia se busca crear una legitimidad de ese movimiento porque había una negación de Francia de aceptar que existía una nación argelina, que existía una identidad realmente argelina antes de la colonia, y lo que hacen estos argelinos es buscar los diferentes elementos que los hacía una nación, por decir así. Entonces, de ahí es que tomaron el credo que decía: mi religión es el Islam, mi idioma es el árabe y mi nación es Argelia, perdón. Eso haría entonces que en el periodo de 1965 al 79, con el segundo presidente Boumediene, que es quien realmente crea, digamos, la nación argelina independiente, se vaya arabizando al país de manera oficial
Y esto, por supuesto, que hace que el francés, aunque se sigue utilizando porque hay una élite creada realmente en francés y es la que realmente existe, esa élite argelina fue educada en francés, aún así lo que se busca es una arabización del sistema educativo y del sistema administrativo. Del sistema administrativo lo lograron, del sistema educativo lo lograron, pero del sistema administrativo realmente no, y de la parte comercial en realidad no, porque hasta los años 90 el francés era el idioma realmente comercial. ¿Y no alcanzo a ver? No, es por la lejanía, no alcanzo a ver. Esto nos hace entonces básicamente que el proyecto de este nuevo país independiente tenga la decisión de ser un país del mundo árabe. Y eso lo expresa no solamente en la parte identitaria, sino también en lo que es la educación con el árabe como idioma oficial. ¿Qué es lo que pasa con el francés? Que se convierte en una especie de idioma que por la parte del gobierno se trata como un idioma extranjero, en la educación se enseña como un idioma extranjero, tal cual, mientras que hay una élite, les repito, nacionalista argelina que habla en francés. Y eso hace, por supuesto, que entren un montón de debates entre los mismos escritores franceses, argelinos, perdón, sobre por qué utilizar el francés. Y a diferencia de del gobierno, ellos toman el francés como un botín de guerra, es decir, es nuestro, ya no tenemos que responderle a nadie por qué lo usamos para expresarnos, porque a final de cuentas es un botín de guerra. Sí, se alcanza a leer en general, nada más es una que otra cosita que está del lado derecho de la pantalla, pero sí alcanza a ver. Ahí entramos entonces a nuestro punto 3 sobre el Tamashight, un idioma que también es argelino. El Tamashight es el idioma de una persona que sea Amazigh o en plural Imazighen. Es un idioma minoritario en Argelia y se cree que es el idioma original, o al menos eso es lo que dicen los Imazighen, es el idioma original del norte de África. Como ustedes ven en el mapa, para ellos Tamazga, es decir, el país de los Amazigh o de los Imazighen, cubre todo el norte de África con una discusión de si Egipto pertenece a otra civilización o no. Pero por lo menos de Egipto hasta Marruecos, para los Imazighen, la lengua original sería el Tamashight. Hay muchas variedades o variantes dialectales de este idioma porque se habla entonces desde Marruecos hasta Libia. En lo que es Argelia, lo más importante sería que hay entre 2 y 4 variantes principales. Oficialmente ahora se reconocen 4 variantes. Las dos principales serían las que más personas hablan en Argelia. En general sería como el 15% de la población, entre el 15 y el 20, en realidad es difícil saber qué tanta población estaría hablando ese idioma. Y pues la principal variante sería el Takbalit o el idioma de Kabilia, una región de Argelia, y que entra a la discusión porque es ahí también donde se ha dado la mayor movilización por el reconocimiento del Tamashight como idioma nacional y oficial. Este idioma, para ser reconocido, ha pasado por muchísimas luchas. Entre ese proyecto de arabización del Estado argelino lo que hizo es prohibir en algún momento que se usara el Tamashight como idioma en las calles y por supuesto que eso genera en las regiones Imazighen una resistencia y un resentimiento hacia el Estado argelino y su proyecto de arabización de todo el Estado-nación argelino. Las luchas empiezan claramente desde los años 70, es decir, unos 10 años después de la independencia, muy rápido, pero claramente se ve ese movimiento en 1980 con lo que se llama la primavera Tamashight. Ese es un movimiento como el estilo de la primavera árabe, es decir, un montón de muchachos jovencitos que empiezan a reclamar al Estado el reconocimiento de la identidad Tamashight. Y el problema es que en los años 90 en Argelia hay una guerra civil que no está relacionada con esa lengua minoritaria, está relacionada con el islamismo. Un movimiento o un partido islámico al cual le prohibieron participar en las elecciones cuando ya había ganado la primera ronda
de elecciones legislativas. Eso hace que ese movimiento decida irse a las armas y provoca una guerra de una violencia increíble en toda Argelia en todos los años 90. Una vez que termina esa guerra, en los años 2000 más o menos, se recupera, digamos, toda la discusión de qué es ser un argelino y qué es lo que se va a hacer con las identidades argelinas y con los idiomas argelinos. Eso lleva entonces a que en Argelia se reconozca en 2002 al tamasik como lengua nacional, no como lengua oficial, pero como lengua nacional, y en 2016 se reconozca ya como idioma nacional y oficial. Entonces, digamos, sería como uno de los triunfos que ha logrado estas comunidades y estas regiones para ser reconocidos en su identidad y en su idioma. La discusión que existe ahora es principalmente sobre la forma de escribir. Creo que sí lo tengo ahí. No tengo aquí. ¿Cómo se va a escribir este idioma o cómo se va a estandarizar este idioma? Porque dijimos que tiene varias variantes dialectales. Y en realidad el tamasik originalmente sería la variante de Latas en Marruecos. Sin embargo, todos los movimientos que existen ahora, tamasik, aceptan esa variante como la variante estándar. Sin embargo, desde el otro lado, desde la parte árabe argelina, por supuesto que esa crítica se hace mucho de que en realidad ese idioma no es el idioma materno de nadie, porque sería un idioma estándar, para eliminar también las críticas que se hacen del árabe estándar, que a final de cuentas no se diría el idioma materno de nadie, porque el resto de los argelinos tiene su propio árabe o su propia variante. Eso nos lleva entonces al Darija, o el idioma cotidiano de los árabes argelinos. Lo van a encontrar como árabe magrebí o como la variante dialectal argelina. ¿Qué es lo que pasa con esta variante dialectal? Que en realidad es un idioma. Es que la búsqueda por su reconocimiento como idioma es claro para mí desde los años 90 nada más. Uno que otro lingüista que está tratando de reconocer que no es una variante dialectal del árabe estándar, sino que es un idioma en sí mismo. La resistencia para mí es clara, o ese movimiento es claro a partir del 2010, donde empiezan ahora sí muchísimos académicos y muchísimos foros, pues sí, académicos, donde expresan el por qué es un idioma separado. Se nota que ahí yo estoy a favor de ellos, ¿no? Y es que la primera vez que yo me acerqué a ese idioma, en realidad yo sí noté, esto es otra cosa. Esto no es el árabe estándar, no es una variante parecida al árabe estándar, es otra cosa. En su estructura, en la manera en que hace las negaciones, en la manera en que hace las frases, en la manera en que hace los posesivos, es en realidad otro idioma. Pero normalmente en Argelia se asume, y en todo el Magreb se asume, que es una variante dialectal del árabe internacional. Los que defienden que es un idioma separado y que existe en Argelia desde hace 3000 años, lo relacionan entonces con el prepúnico. ¿Por qué? Porque encuentran muchos textos escritos en ese idioma que no alcanza a ser fenicio, que no alcanza a ser tamasik, que es otro idioma. Y por eso es que dicen en realidad es un idioma separado. Y como ustedes ven ahí, muchos lingüistas dicen que ese idioma en realidad tiene entre el 45 y el 55% de similitud con el árabe estándar, con lo cual técnicamente sí se puede reconocer que es un idioma separado. Considerando, por ejemplo, que entre el francés y el alemán hay entre un 60, ¿qué dije? Que entre el francés y el italiano hay entre un 60 y 70% de similitud. Y son idiomas separados, ¿no? Es entre el 45 y el 55, pues en términos estadísticos sería claro. Sin embargo, en Argelia se le considera oficialmente lengua materna de los argelinos, pero no lengua oficial. El Darija entonces tiene que sobrevivir en una situación en la que el árabe estándar y ahora también el tamasik son idiomas oficiales. El francés es un idioma comercial todavía, es el idioma que se habla realmente en el comercio internacional. Y eso es lo que yo no alcanzo a ver.
Y en lo que es el sistema educativo, el árabe ha sobrevivido o se ha impuesto contra el francés en lo que son las ciencias sociales, aunque en las ciencias técnicas y tecnológicas y, por ejemplo, la medicina, el francés sigue siendo el idioma de instrucción hasta 2019, podemos decir. En realidad hasta ahora, pero oficialmente hasta el 2019. Llegamos entonces a mi último punto, el de todas estas variantes o todos estos idiomas que he estado mencionando, ¿qué es lo que nos dejan preguntarnos sobre Argelia? Y esto tiene que ver con un idioma más. Disculpen que los meta y que los sobreestimule con tanto idioma, pero es que así se está dando también el debate en Argelia. En Argelia desde hace años se está tratando de establecer el inglés como un idioma en la instrucción para alejarse del francés. Un ejemplo es que en los años 90 los movimientos islamistas que después se irían a la guerra civil preferían el inglés frente al francés. No solamente ellos, también las élites que se habían educado en las ciencias sociales estaban buscando que el reconocimiento mejor del inglés que del francés. Por supuesto que eso tiene que ver con el considerar al francés como un idioma colonial. Y decían que seguir hablando el idioma colonial, en realidad, más que un botín de guerra, lo que nos hacía era seguir hablando con la cosmovisión o seguir teniendo la cosmovisión que el idioma francés imponía. En la era de Bouteflika, el presidente que terminó con esa guerra civil de 1999, fue su periodo hasta el 2019, hace 2 años también, se fue dando un reemplazo paulatino del francés por el inglés. En 2019 se decidió que en las universidades se iba a reemplazar ese francés por el inglés en las universidades y después se decidió que también se va a retirar el francés de lo que es la administración. Solamente puedes utilizar el árabe de manera oficial o el inglés. Y ese es un debate que continúa hasta ahora, en estos días. Desde hace unos meses decidió el gobierno argelino que el idioma inglés se va a establecer como el segundo idioma, como el primer idioma extranjero en la enseñanza básica, es decir, desde el primer grado, mientras que el francés se empieza a enseñar desde el 3er grado, de primaria, pero entre el 3er y 4er grado. En realidad, podríamos decir que esa discusión entre el inglés y el francés esconde una discusión que continúa entre lo que es el árabe estándar y el francés. Ese resentimiento al francés como idioma colonial y el poco manejo que tiene la gente que es preparada en ciencias sociales, porque ellos estudian en árabe, frente a una élite que domina la economía en francés. Y entonces esa búsqueda de alguna forma de imponer el inglés mejor, porque dicen eso sí nos va a llevar a comunicarnos con el resto del mundo, el francés dice no nos lleva a ninguna parte, al menos eso es lo que dicen. En realidad esconde también, esconde también esa discusión que existe entre lo que es el árabe y el francés como idiomas nacionales en Argelia. ¿Por qué? Porque hay una élite que fue educada entonces en árabe, en las ciencias sociales, que quiere entrarle a lo que es la burocracia argelina. Y mientras el francés estuviera dominando la burocracia y no solamente la parte económica, entonces muchos de los puestos se daban más bien a quien dominara el francés y no a quien dominara el árabe estándar. Esa discusión, por supuesto, que de repente se simplifica y se esencializa a grados enormes, no lo voy a entrar porque ya no solamente tengo como unos 3 minutos. Básicamente, aunque es una simplificación, lo que sí tiene son efectos. Tiene efectos no solamente en las élites, sino también en la gente común. Por ejemplo, tú puedes encontrar a alguien con quien estás hablando en francés y te dice, no te preocupes, aquí en Argelia puedes venir y solamente hablar francés. Todo el mundo habla francés, cuando no es cierto. Y bueno, ya mis conclusiones serían entonces, cómo el francés, a pesar de toda esta lucha en contra de ese idioma
colonial o nacional. Para mí sería un idioma colonial, pero no es así como lo percibe oficialmente el gobierno argelino actual. Es en realidad muy difícil de quitar. Mucha gente, a pesar de que se enseña desde tercero o cuarto de primaria, ese francés en realidad que se enseña en la enseñanza pública no sirve mucho. Tienes que buscarlo en institutos privados y se busca. Quiere decir que hay muchísima gente de 13, 14 años que está estudiando francés y a los 15 años en adelante ya domina el francés y lo considera como un idioma propio, un idioma nacional. Sin embargo, eso no evita todas las discusiones que existen sobre la identidad y los idiomas en Argelia. Y eso que tiene que ver, por supuesto, con la lucha por el reconocimiento del Tamazight y ahora por la lucha del Darija o su reconocimiento como un idioma nacional también, separado del árabe estándar. Y eso creo que es una lucha que todavía tiene muchos años en adelante, pero los desafíos que yo veo que puede ocasionar es que ese reconocimiento del Darija como idioma nacional vuelva a lo mejor a invisibilizar a ese Tamazight, que es un idioma minoritario y que se considera a sí mismo el original del norte de África. Con eso lo dejo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Iñiguez. Doctora Fleckenstein, las invitaría a tomar asiento abajo y los siguientes ponentes a subir acá al podio. Por favor. Bueno, pues vamos a continuar este 31º seminario sobre la enseñanza de lenguas extranjeras con el licenciado Martín Alejandro Gutiérrez Padilla, quien nos hablará de los árabes a través de su idioma y su estudio en México. Martín Alejandro Gutiérrez Padilla, de 23 años, es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Como estudiante, tiene la especialización en seguridad en la península coreana y Qatar. Tiene gran entusiasmo en la diplomacia cultural y los idiomas y participó como uno de los miembros del comité organizador del primer seminario de estudios sobre África en Kutch en septiembre de 2022. Habla español e inglés y tiene conocimientos básicos de coreano y árabe. Asimismo, siente un profundo interés hacia la cultura árabe. Alejandro, adelante, por favor. Buenos días, agradezco a todas y a todos por su asistencia y para abonar a los conocimientos de este seminario voy a hablarles un poco sobre los árabes, pero esta vez vamos a verlos desde el punto de vista de su idioma. ¿Qué quiere decir esta palabra árabe y por qué se denominan a ellos mismos de esta manera? Bien, primero hay que conocer que anteriormente a los registros de los textos preislámicos hubo diferentes imperios y estados que tuvieron alguna relación con estos pueblos que estaban organizados como tribus en el desierto. Estos imperios fueron los asirios, quienes nombraron Arba a estas tribus, que se localizaban en la frontera suroccidental del imperio asirio. El término etimológico no está con certeza qué puede significar, pero se cree que este término Arba viene del idioma acadio y va algo relacionado a nómadas, por el sentido de que estas tribus vivían en un estado de nómadas a través del desierto. Más adelante los imperios persa y los griegos en sus exploraciones pasarían también a heredar este término, los persas como áraba y los griegos los pasarían a nombrar arabí, mientras que los romanos pasaron a utilizar un término latino conocido como saraceno, el cual tuvo una utilidad durante la Edad Media y pasó también a la época de la Europa de la Ilustración. Más tarde vuelve a caer en desuso y los romanos comienzan a llamarlos árabí, al igual que los griegos.
pero estos son registros que hemos visto de otros pueblos hablando sobre los propios árabes. Hay que comprender que ellos también tenían una forma de concebirse a sí mismos. Y vamos a rastrear en la poesía, que es uno de los recursos más grandes que tenemos para poder conocer a los pueblos árabes antes de la llegada del Islam, y ellos se denominaban a sí mismos, existe un término en muchos poemas, este término es ma'at. El término ma'at hace referencia a un colectivo. ¿Por qué razón? Porque en diferentes pasajes de diferentes poemas de la tradición preislámica, estos árabes se mencionaban y se llamaban a sí mismos como Ma'at, el pueblo de Ma'at, el reino de Ma'at. No sabemos precisamente si haya sido un estado unificado, pero Ma'at correspondía a una forma en la que ellos mismos se autodenominaban. Es decir, ellos no se conocían a sí mismos como árabes. Ese término fue un bautizo que se le dio los poderes extranjeros, en su momento los asirios, después los persas, los griegos y más tarde los romanos. Ellos mismos se concebían así como Ma'at. Y uno de los ejemplos más claros es en el poema de Dukar. Dukar fue una batalla que se libró entre estas tribus que hoy en día conocemos como árabes y el imperio persa sasánida. Esta Dukar fue una batalla que se llevó en Irak, en lo que hoy en día conocemos como Irak. Y en este poema vamos a encontrar dos cosas. En las grabaciones que se tienen de él, de tradiciones que se pasaron de manera oral y que en los primeros musulmanes lo replicaron a manera escrita, encontramos la definición de Ma'at. Ellos se mencionaban como los guerreros de Ma'at contra los persas. Más tarde, durante el periodo del califato abasí, los musulmanes de ese periodo cambiaron todos los términos de Ma'at a árabe. Por ende, de esta parte podemos concluir varias cosas. En primer lugar, no se puede hablar de una identidad árabe porque ellos no se mencionaban ni se llamaban a sí mismos de esa forma. Por ende, también podemos ver que ellos no poseían una cultura unificada. Eran tribus que vivían a lo largo y ancho del desierto de la península arábiga. No tenían el estado de sedentarismo para fundar ciudades. Ellos iban de un lugar a otro. Por ende, eso no permitía que hubiera una identidad unificada, porque las tribus no convivían en sí dentro de un mismo entorno. Puede que hayan tenido relaciones comerciales de alguna u otra manera, pero no se puede estipular una relación meramente de identidad propia unificadora. Además de que anterior al Islam ya poseían una religión que fue la que les abrió paso al Islam, no era ni unificada ni centralizada. Lo mismo podemos hablar sobre su idioma. No sabemos si estas tribus hablaban el mismo idioma o era el mismo idioma con diferentes variantes dialectales, como la primer ponente habló de ello. La siguiente, por favor. Ahora bien, estas tribus que más tarde conocemos como árabes, comienzan a nombrarse a sí mismos como árabes a partir del Corán. Una vez que llega el Islam y sobre todo este libro, que es el más sagrado para el Islam, comienza a definirse a sí mismo como Corán árabe o en árabe Qur'an arabí. En este término, arabí no se veía como en la Biblia judía de etnicidad. Esto quiere decir que el término árabe que utiliza el Corán no lo está haciendo como una preferencia étnica hacia este grupo, sino más bien como de una forma lingüística, ya que aboga que el término árabe va a significar algo relacionado a pureza, a nobleza. Por eso los primeros escritos van a traducir Qur'an arabí no como Corán árabe, sino como noble Corán, en el sentido de que arabí va a ser el idioma que ellos consideran puro, noble y sobre todo un idioma que se destaca del resto. Pero hasta el momento no hemos visto que el Corán nos hable de una etnicidad, únicamente de
de una manera lingüística. La arabidad que menciona el Corán se relaciona con la palabra arabí que el pueblo árabe en su idioma posee. Y esta viene de la raíz formada por 3 letras, Ain, Raf, Baf, que forma la raíz áraba. En el idioma árabe se poseen estos términos para las raíces, son una de las formas que el idioma árabe tiene para englobar palabras. Dentro de una raíz se pueden formar diferentes palabras. Una raíz va a tener un significado semántico. En este caso, la raíz áraba va a significar todo aquello relacionado con el nomadismo, con pueblos nómadas. Por ende, podemos ir ya rescatando la idea que estos pueblos nómadas van a ver esta tradición de áraba como una sabiduría popular de su propia organización. También podemos ver que el término arabí va a designar a los antiguos adivinos que se perdían en el desierto, que formaban parte de estas tribus, y que ellos eran los garantes de la adivinación, de lo presente, lo pasado y lo futuro, y lo hacían a través de la poesía. Esa misma poesía abrió paso a la recitación del Corán para difundir el mensaje a las demás tribus. Entonces, todavía podemos ver que la arabidad del Corán se está basando en un punto de vista lingüístico, no étnico. El punto de vista étnico lo van a tomar los primeros musulmanes de la era abasí, pero mientras tanto el Corán se está definiendo a sí mismo con el término árabe como la pureza de un idioma. Menciona que este idioma arabí, el idioma de estas tribus, va a ser un idioma puro. Y esto nos va a llevar a la era de los abasís, y esto nos conduce hasta la actualidad, que árabe va a ser igual a un pueblo. La palabra arabí va a ser representación de un pueblo, de estas tribus, y la idea de arabid va a representar todo ese conjunto de ideas que van a englobar la identidad propia de estos pueblos. Por ende, vamos a hacer ya aquí la distinción. Arabí ya no solo pasa desde el punto de vista lingüístico, sino que ya se empieza a englobar dentro de un punto de vista étnico, en una comunidad imaginada desde el punto de vista de los musulmanes de la era abasí. Y quiero mostrarles un dicho de uno de los musulmanes que fue un gramático de la era abasí, el cual mencionaba un pasaje sobre el idioma árabe, en el cual podemos destacar esa belleza que tiene el idioma y que ellos muestran su arabidad, su sentido, desde el punto de vista lingüístico. Me voy a permitir leerlo. Menciona al-Yahiz: no hay discurso más agradable ni elegante, ni más dulce de escuchar, ni tan confortable a la razón, ni más libre para la lengua, ni más fino que uno puede descubrir la elocuencia de que largas horas escuchando a los inteligentes y elocuentes árabes del desierto. Con este pasaje al-Yahiz nos deja claro que la belleza del pueblo árabe radica en su idioma, en su infinidad de vocablos que éste tiene, y sobre todo ellos se van a concebir como los inventores de la poesía. Y esta poesía no solo sirvió en la tradición preislámica, sino que también fue esa herramienta que ayudó a impulsar el mensaje del Corán, porque es a través de la recitación que el Corán llega a los oídos de todos para poder atraer y sublevarlos a esta religión. Y por último, para cerrar, ¿cómo podemos destacar a este pueblo para promocionar el estudio del idioma en México? En primer lugar, la mejor manera para conocer a un pueblo es a través de su idioma, porque este nos permite conocer no solamente la forma en la que se comunican a través de la vida cotidiana, sino también nos abre las puertas para poder entender su cosmovisión, su forma de concebir al mundo.
los árabes tienen una forma de concebir al mundo, los coreanos tienen una forma de concebir al mundo. Así que podemos decir que cada idioma es un mundo para concebirse. Otro punto interesante es que el idioma español está plagado de diferentes vocablos del idioma árabe en cualquier ámbito. Por ende, nos acerca un paso más a poder estudiarlo. Y otro es el entendimiento del pueblo. Además de que para la Universidad de Guadalajara, nosotros como una familia universitaria, el estudio del idioma árabe nos daría un plus a nivel nacional y a nivel universidades, porque solamente la UNAM y el Colegio de México poseen centros de estudio de idioma árabe, y en el occidente de México no se posee con este centro o con algún plan de estudios que tenga el idioma árabe como enseñanza. Así que es una gran oportunidad para poder mejorar nuestro sentido universitario y a nivel nacional, que somos una familia que ruge. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues para cerrar este 31º seminario sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, tenemos la ponencia titulada El estatus del francés en Argelia, representaciones de los argelinos con respecto a la lengua y la cultura francesas, a cargo de Luis Rubén Rubio Ávila y Lina Karen Velázquez Galván. Lina Karen Velázquez Galván es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Enrique Díaz de León y egresada de la licenciatura en Didáctica del Francés como Lengua Extranjera del Departamento de Lenguas Modernas. Es docente de francés y hablante de 3 idiomas. Ha participado en foros de divulgación y promoción de las lenguas como conferencistas y tiene un gran interés por las culturas magrebíes, y sus estudios se centran en la cultura y los pueblos árabes. En el caso de Luis Rubén, también es egresado de la licenciatura en Didáctica del Francés como Lengua Extranjera, es profesor de francés como lengua extranjera y tiene gran interés en las políticas lingüísticas, área en la que se han centrado sus trabajos. Ha participado en foros de divulgación y promoción de lenguas como conferencista y tiene un gran interés también por las culturas magrebíes. Adelante, Lina, Rubén, bienvenidos. Bueno, nos gustaría comenzar agradeciendo por la invitación a este foro tan importante y también por su participación, por estar aquí con nosotros, lo valoramos mucho. Y bueno, para comenzar nos gustaría iniciar con una estrofa del himno nacional de Argelia, que me voy a permitir leerles. Oh Francia, el tiempo de la palabrería ha terminado, lo hemos cerrado como cerramos un libro. Oh Francia, ha llegado el día en que debes rendir cuentas. Prepárate, aquí está nuestra respuesta. El veredicto lo dará nuestra revolución, porque hemos decidido que Argelia vivirá. Sé testigo de ello, sé testigo, sé testigo. Este himno nacional fue escrito por el poeta Mufid Zakari y está muy presente en la vida de los argelinos. Es por ello que quisimos comenzar con esto. Los argelinos entonan el himno nacional 2 veces al día. Cuando entran a la escuela, lo entonan al momento en que se levanta la bandera. Al momento de salir, lo vuelven a entonar mientras la bandera desciende. Y también a primera hora de la mañana se encuentra en la radio y en la televisión. Entonces, este himno lo tienen presente en su día a día y es una manera en la que les están recordando lo que ha sucedido en Argelia en este periodo de la colonización. Sí, bueno, lo quisimos mencionar, lo quisimos mostrar porque es un himno nacional bélico y bueno, eso es familiar para nosotros. Sin embargo, son muchos los himnos nacionales bélicos, pero no muchos mencionan al enemigo. Aquí podemos ver cómo le está hablando a Francia en vocativo y cómo le está diciendo que va a rendir cuentas. Entonces, ilustra un poquito lo que queremos platicar ahora. ¿Qué cuentas o cuentas por qué y cómo afecta eso al francés que se habla en Argelia, ¿no? Entonces, sí, nuestro tema es, continuamos con una cita. ¿La puedes leer? Claro que sí. Las guerras de ayer pueden convertirse en guerras de memoria de hoy.
Esto por Benjamin Stora, un escritor y sociólogo argelino que tiene varias publicaciones y de hecho es el escritor con más publicaciones sobre este tema y más reconocimiento. Y bueno, esta es la continuación del himno, ¿no? Las guerras de ayer, las guerras se pueden vivir como guerras de memoria, una memoria colectiva de un pueblo que las tiene muy presentes. Incluso si las guerras ya se vivieron hace siglos, las seguimos teniendo presentes y las seguimos viviendo día a día en nuestra memoria colectiva. Y eso, claro, afecta a nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir en nuestro país, en nuestro nacionalismo. Entonces, nosotros nos ponemos la pregunta, ¿pueden estas guerras de memoria de hoy afectar la francofonía o afectan hasta qué punto la francofonía que se vive en Argelia? Es una pequeña continuación, vamos a decir, de la ponencia que ya escuchamos. Entonces vamos a retomar muchos puntos acerca de la francofonía en el país. Tenemos un pequeño plan, vamos a mostrarle un poco de contexto histórico para ver cómo llegó el francés en Argelia, cuáles fueron los procesos históricos que se vivieron a través de los últimos 2 siglos. Esta es una investigación en la cual nosotros estamos intentando encontrar cuáles son las representaciones de los argelinos con respecto al francés, a los franceses primero y por ende a la lengua. Nosotros pusimos una hipótesis también, si es que la lengua francesa ha llegado a ser apropiada por los argelinos si se vive en Argelia como parte de su identidad o es una lengua extranjera. ¿Cuáles son las representaciones de los argelinos con respecto a esta lengua? Entonces, vamos a hablar de la metodología de nuestra investigación y les vamos a presentar algunos resultados y unas hipótesis. Bueno, como ya lo mencionaba la maestra, el francés no tiene el estatus de oficial en Argelia, sino que es la primera lengua de enseñanza, la primera lengua extranjera de enseñanza en el país. Sin embargo, el árabe y el tamazight son lenguas oficiales, el tamazight a partir del 2016, como ya se había comentado también. Y bueno, también esto nos lleva a una pregunta, si existe un rechazo realmente al francés por parte de los argelinos y cuál es la opinión pública hacia el mismo tema, cuál es su sentido de pertenencia con base en la lengua de, en este caso, el enemigo. Bueno, como decíamos, un pequeño de contexto histórico, nosotros vamos un poco antes de la llegada de los franceses al territorio argelino, a 1793, con una publicación de un periódico francés, Le Moniteur. Le Moniteur, en el que menciona a Argelia como una entidad soberana, le da el reconocimiento y de hecho dice, hay una potencia africana, hay una potencia africana y soberana que por cierto era reconocida por la mayoría de los países europeos y por los Estados Unidos, que están haciendo y que es más leal, más real hacia la República Francesa y le jura amistad. Entonces, como vemos con esta publicación, en realidad las relaciones con Argelia y Francia eran pacíficas y eran de amistad, lo propone el mismo periódico. Eso para 1793, perdón. Para 1830, sin embargo, ya iniciaba una colonización, ya habían iniciado expediciones hacia el territorio del norte de África y ya habían llegado militares franceses al territorio invadiendo Argel, la villa de Argel. Entonces, en 1830 oficialmente tomamos esta fecha como inicio de la colonización francesa en Argelia. Para 1847 se considera ya colonizada este territorio del norte de África, no toda la Argelia actual, que se conoce actualmente, sino una pequeña parte, pero era la mayor de Argelia del momento. En 1847, con la rendición de Abd al-Qader, que es este héroe árabe, ¿no? Y citamos, con una guerra particularmente violenta. Continuamos con el siglo XIX y el siglo XX, con 2 siglos con políticas de afrancesamiento, en donde el francés hacía parte de la vida escolar de los franceses, prácticamente era la única lengua de educación en el país, la lengua de la administración, pero es importante mencionar, como ya se había mencionado, la educación se dirigía solamente no a todo el pueblo argelino, sino a un grupo seleccionado. Los franceses se habían dado cuenta, como muchos otros países colonizadores,
que era más fácil gobernar al pueblo si se ponía a sus propios gobernantes. Para ello se creó una escolarización, una escuela dirigida a ciertos argelinos, a una élite nueva argelina que era leal hacia la Francia de aquel tiempo. Entonces el francés sí, es lengua de educación, pero no para todo el pueblo, sino para la élite, esta nueva élite franco-argelina, digamos, del momento. 1938, 1945, ya nos movemos a esta época porque para el 1940 Argelia se había convertido en la colonia que más apoyaba a Francia militarmente, hablando de recursos humanos y económicamente, ¿no? Veamos, 1940 tenemos la Segunda Guerra Mundial presente, la ocupación de Francia por los alemanes. Entonces prácticamente Argelia, claro, con todas sus otras colonias, pero Argelia era la que más medios daba a la metrópoli y su existencia dependía de eso. En 1954 inicia la Guerra de Independencia después de varios levantamientos, varios movimientos, como lo es la manifestación del 45. Entonces, pero oficialmente tenemos esa fecha para terminar con 1962, que concluye la independencia oficial, digamos, de Argelia con los acuerdos de Evian. Sin embargo, una independencia que no sacaba completamente a Francia, porque recordemos que estos acuerdos permitían a los franceses todavía estar presentes y tener militares en ciertas zonas de Argelia, como lo es el Sahara, en donde hubo, bueno, no toda, pero hubo prácticamente toda la experimentación con armas nucleares en el norte de África por los franceses, ¿no? Entonces, un poco para mencionar cuáles son estas guerras del ayer. Bueno, como ya habíamos comentado, esto es parte de nuestra investigación, por lo cual hemos hecho entrevistas y cuestionarios a argelinos por distintas maneras. Por ejemplo, hicimos cuestionarios a través de Google Forms, hemos hecho entrevistas semidirigidas por videollamadas con los mismos y también hemos utilizado un programa de codaje que se llama Atlasti y nos ha permitido simplificar un poco pues sí, las unidades hermenéuticas que nos presenta esta investigación y estas entrevistas nos han arrojado. Bueno, dividimos nuestra investigación, ahora sí ya es lo que nuestro trabajo como tal, la dividimos en dos partes, una cuantitativa y otra cualitativa. La primera era para ver cuál es el estatus del francés en Argelia en el momento actual. Sabemos que antes se utilizaba como lengua de educación para las élites, entonces nos preguntamos nosotros, ahora si continúa siendo la lengua de educación, ya no es para las élites, sino para todo el pueblo, o en qué contextos los argelinos hablan francés. Y sí, en verdad lo hablan, ¿verdad? Entonces, la primera gráfica, por ejemplo, hablamos… Sí, bueno, según el sociolingüista Azalea Rajal, existen 3 tipos de francófonos en Argelia, que son reales, ocasionales y pasivos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, los reales son los que hablan la lengua y la utilizan en todos los contextos de su vida. Los francófonos ocasionales lo utilizan en ciertos contextos, pero lo alternan con el árabe, no es 100% francés. Y los pasivos son aquellos que lo entienden, sin embargo no lo hablan. Y es lo que nos comentaba también la maestra, que muchos tenemos la idea de que vas a Argelia y todos hablan francés. No, estamos en un error en ese sentido, porque pueden entenderlo hasta cierto punto, pero hablarlo no es algo con lo que lo tengan tan familiarizado. A pesar de que se les enseña en las escuelas desde muy temprana edad, pues lamentablemente hay mucha gente que no tiene acceso a la educación o que simplemente no tienen el interés por las mismas representaciones que ya tienen del enemigo. Sin embargo, podemos ver que sí existe una francofonía en el país. La mayoría de los entrevistados, de nuestros entrevistados, son francófonos ocasionales, lo que quiere decir que no es su lengua prioritaria, no la utilizan en todos sus contextos de la vida, pero la entienden, la pueden producir y sí la utilizan en ciertos contextos. Entonces, nuestra segunda gráfica nos dice cuáles contextos son. Y como pueden ver, la mayoría de los argelinos, o por lo menos de nuestros informantes, la utilizan en los estudios. Sí, entonces seguimos viendo que el francés sigue siendo una lengua de estudios. Vemos que es la lengua con la que se enseña en la universidad y un poco…
Y bueno, vemos después preguntamos sobre la familiaridad con el francés. ¿Los argelinos se sienten familiares al francés? Podemos ver que es una gran mayoría la que dice que sí, sí se sienten familiarizados. Sin embargo, y lo vamos a ver más adelante, esta familiarización con esta lengua no implica un sentimiento de identidad. Les son familiares por el uso cotidiano de la lengua, sea en estudios, o sea en trabajo, o sea en cualquier otro contexto que normalmente no es el contexto familiar, pero les implica una familiaridad. Les implica familiaridad con el uso, con la historia. Es una lengua que está, prácticamente los acuerdos se escribieron en francés, y vamos a ver también un poco de la opinión de los argelinos acerca de por qué usar el francés en la guerra para comunicarse con el enemigo, no porque fuera una lengua propia, sino para que les servía para crear acuerdos con el enemigo, sino para, etcétera, para negociar. Entonces sí hay una familiaridad con la lengua, pero esto no implica que sea identitaria. Normalmente este papel siempre lo lleva el árabe. Y recordemos, para 1830, cuando los franceses llegaron a Argelia, el único referente que les quedaba a los argelinos como identidad propia era el árabe y el islam. Entonces vemos también un poco. Hasta ahorita hemos visto que el francés sí se habla en Argelia, que los argelinos son familiares con el francés, pero solo en ciertos contextos y no de manera personal, pero sí es una lengua familiar a los argelinos. A partir de aquí, de este momento, es nuestro segundo enfoque de nuestra investigación, en donde decimos que es un poco más cualitativo. Y para eso tenemos el programa Atlas-T. Bueno, en este programa realizamos las transcripciones de las entrevistas que hemos realizado y con base en ello empezamos a citar aquellas frases que considerábamos esenciales para entender el concepto de la francización del árabe y cuáles son sus posturas frente a la identidad o no identidad frente a estas lenguas. Por ejemplo, aquí podemos ver que si está toda la transcripción, nosotros vamos leyendo los comentarios que nos hacían, y cada vez que hay una parte o que mencionan hacer algo referente al francés, al árabe, cualquiera que nos pueda servir dependiendo de su connotación, lo vamos a ir agrupando por conceptos. Le llamamos conceptos, por ejemplo, a ver que no alcanzo a leer, en donde nos dice que el Islam les dice que hay que aprender las lenguas de otros países. No aprenden el francés, no hablan el francés y no lo adoptan, o sí lo aprenden, pero no lo adoptan como propio, no, porque tienen ya desde su cosmovisión esta idea que el Islam les propone hablar otros idiomas para poder comunicarse con los demás, pero como un instrumento, como el medio para comunicarse con los otros, nunca apropiarlo. A final de cuentas, la lengua del Islam siempre es el árabe. Entonces, nosotros queremos guardar esta idea, la agrupamos en algún concepto, y de este lado de la pantalla podemos ver los conceptos que ya hemos ido creando. Sí, es de administración, de anglofonía, y vamos a mencionar al final por qué, de arabización, mencionamos a las culturas bereberes también, cultura, el desplazamiento del francés, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir agrupando por grupos para después poder hacer, si habíamos dicho en nuestras unidades hermenéuticas, hacerlos los grupos un poco más pequeños e irlos clasificando todavía más. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver todos nuestros grupos. Los de mano izquierda son los grupos que tienen nuestras citas. Entonces, cada cita que vayamos sacando lo vamos a ir agrupando en uno de ellos, sea, por ejemplo, imposición. Ahora que recuerdo uno, entonces todas las citas, todas las frases, todas las ideas que nuestros informantes nos decían que nos da una connotación de imposición de lengua, la vamos a agrupar. Ojo, nunca dijimos que del francés. Hasta este momento estamos recabando la información o organizándola por conceptos más pequeños. Entonces, tenemos imposición, tenemos… ¿Cuál otro? Administración. Bueno, tenemos imposición, tenemos guerra, tenemos ciertos campos semánticos que vamos a agrupar al final en uno solo, que por ejemplo llamamos colonización. Entonces tenemos nuestro grupo de colonización, nuestro grupo de arabización, políticas lingüísticas, en donde agrupamos todos estos conceptos para poder al final, aquí está otro,
Aquí está un poco más claro los conceptos de colonización, de identidad y, por ejemplo, dentro del grupo de identidad tenemos la religión, tenemos a la madre, lengua madre, etcétera, etcétera. A este punto ya tenemos un poco más organizada la información. Entonces, esta línea, por ejemplo, es colonización. En colonización agrupamos, aquí tenemos solo algunos ejemplos de los conceptos o de los grupos que ya hemos ido haciendo. Tenemos imposición, todas las citas que nos llevaban una idea de imposición las agrupamos aquí y podemos citar algunos. El francés no es más que la lengua del colonizador. Entonces, todas estas ideas que tienen una fuerte carga semántica y que nos implica una idea de imposición, de forzamiento, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, ¿no? El francés fue impuesto en el país y están incompletas, pero siempre está esta idea de imposición. Esa es la primera. Entonces tenemos, por ejemplo, lo veo desde aquí porque no alcanzaré a ver, pero espero que ustedes sí, afrancización, afrancizamiento, en donde dicen los informantes que el francés se impuso como una lengua, pero una lengua de minoría. Tenemos otros como el francés ha sido siempre la lengua de las élites, etcétera, etcétera. Aquí, como podemos ver, todas estas ideas están agrupadas en colonización. Tenemos la primera, la segunda es de identidad. De identidad. Y, por ejemplo, podemos ver todas las citas que hacían referencia a la religión, que si podemos ver en la pantalla es la que más tiene, ¿no? Siempre hacen referencia a la religión. Entonces, cuando hablamos de una lengua, está está fuertemente ligada a la religión. Argelia no es un país laico, Argelia es un país musulmán, por lo que siempre va a haber como esta relación, ¿no? ¿Y cuál es la lengua? Si nos regresamos un poquito, ¿cuál es la lengua que más se menciona con esta connotación de colonización, de imposición, de forzamiento, etcétera, etcétera? Termina siendo el francés. Y cuando hablamos de lengua de identidad, de religión, de propio lengua madre, hay uno por ahí que nos dice que siempre está como esta costumbre de regresar a la lengua madre, es el árabe. Entonces, una vez que tenemos todas estas gráficas y todas nuestras informaciones, lo que vamos a hacer es revisar cuál es la lengua que más se menciona en cada aspecto o en cada categoría. Ya más o menos dimos unos adelantos. Cuando se habla de colonización, es el francés. Cuando se habla de identidad, es el árabe. Hay algunas otras categorías, como tenemos aquí de políticas lingüísticas en el uso de la lengua y otras como tal de políticas lingüísticas. Por ejemplo, ya habíamos dicho el papel del árabe, ya habíamos dicho el papel del francés, no hemos mencionado como tal, pero también están las lenguas bereberes en parte de identidad. Y también tenemos otro grupo que es un poco interesante porque son políticas lingüísticas en donde constantemente se menciona el uso del inglés, que al inicio de la investigación la verdad fue una sorpresa porque los argelinos mencionan que el inglés es la lengua de prestigio actualmente, una lengua de connota innovación, connota otras ideas que tal vez son familiares, si lo pensamos en un contexto mexicano, un contexto globalizado, etcétera, etcétera. Entonces, no queremos hablar de conclusiones, porque la investigación todavía la estamos llevando, por lo que vamos a decir hipótesis. Y nuestras hipótesis hasta el momento son, la primera, el árabe queda como la lengua de identidad, esa sí queda. Entonces, sí, porque fue el único referente en el momento de la colonización que hacía ver hay una nación argelina ya y hay una identidad argelina ya, por lo que sea, el árabe resta como la lengua de identidad. La siguiente es: el francés tiene un estatus administrativo y está ligado al ámbito económico, de educación, más no es un fenómeno identitario. También, como ya se ha mencionado en las distintas presentaciones del día de hoy y como lo mencionamos anteriormente,
El francés, sí existe en Argelia, pero está más ligado tanto a a las áreas administrativas, a lo económico, a hacer negociaciones con los distintos países del mundo. Entonces, ¿esto qué representa? Bueno, sigue siendo la lengua de las élites, sigue siendo la lengua del poder, pero no. Yo soy argelino, yo soy árabo-musulmán, entonces el francés a mí no me identifica, no me representa. Teniendo esto en cuenta, el francés no es más que la lengua que se usa para la administración del país, que se usa para comunicarse entre el resto del mundo. Entonces es muy fácil, o sea, llegamos a este momento en donde tenemos esta lengua por procesos históricos que ya mencionamos, como la colonización. Sin embargo, si solamente es la lengua que usamos para la enseñanza, para la comunicación, para la administración, es muy fácil suplantarla. Y nos dimos cuenta que, por lo menos en la idea, en el imaginario colectivo, el inglés es una propuesta para hacerlo. Puede realizar exactamente la misma función que el francés tiene actualmente, y con el prestigio que tiene en el mundo globalizado, pues no es una mala idea por lo menos es lo que hemos concluido hasta el momento. Entonces, nuestra tercera hipótesis es que el inglés ha ganado prestigio en el país como lengua extranjera, amenazando el francés. Y por último, la opinión pública tiene o presenta contradicciones. Es verdad todo lo que hemos dicho, el francés connota ideas siempre de colonización, de lo extranjero, que no mencionamos, de lo ajeno. Sin embargo, también como parte de esta, por lo menos de esta élite o de esta literatura, vemos que la literatura argelina también se ha escrito en francés. Vemos que hay muchos rasgos pertenecientes a Argelia. Siempre hay como una pequeña contradicción en lo que nos dicen cuando mencionan el papel del francés. Entonces, nosotros proponemos que es una contradicción entre el nacionalismo argelino, que nos dice nuestra identidad es árabe, nuestra cultura es árabe, nuestra religión es musulmana, es el islam, etcétera, etcétera, con el prestigio que a través de los siglos ha ganado el francés. Y sí tiende a haber una pequeña contradicción en esta idea, ¿sí? Y bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Lina y Rubén, y gracias a los demás ponentes. Tenemos tiempo, tenemos aproximadamente 10 minutos para preguntas y respuestas. Sí, Sara. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? No se oye. Gracias, ahora sí. Bueno, felicidades, muy interesantes todas las presentaciones, y yo tengo un par de preguntas justamente para Lina y Rubén respecto del estudio que están realizando, y es respecto del corpus, es un poco, ¿cuántos son los participantes? ¿Cómo buscaron los participantes? ¿Cuáles fueron los criterios de selección? Y sobre todo en la primera grafiquita, en donde ustedes muestran como los tipos de francofonía, ¿hubo alguno de los participantes